te vamos a poner para 6 pesos. Entonces lo que estábamos viendo, en términos gráficos, ustedes van a partir de una línea base, que ese es su 90%. ¿Hacia dónde quieren llegar? Al 100%. La unidad de medida, ¿cómo van a medir? Cantidad de personas, cantidad de sesiones, y el periodo de medición, semanal, mensual, quincenal, trimestral, para que ustedes puedan llevar los controles. Si ustedes logran hacer ese tipo de medición, ustedes se les va a hacer más fácil. Entonces, por ejemplo, ¿cuántas personas asistieron en febrero? ¿Cuántas personas en marzo? Va siendo mensual. O si lo quieren hacer semanal, ¿cuánto es la primera semana? ¿Cuánto es la segunda semana? ¿Cuánto es la tercera semana? ¿Cuál ha sido su línea base? Y su línea o su meta a la que quieren llegar, para que puedan ir trabajando. Pueden hacer, si manejan Excel, con Excel pueden hacer eso. Y llevar todos sus controles y hacer gráficas y cómo establecer resultados. Casi que cuando estamos trabajando nosotros como si fuera un organigrama, nuestro objetivo es este. Estos son como los objetivos específicos. La siguiente línea como que son todas las actividades que hacen y las demás de cada actividad van saliendo subactividades. Incrementar la cobertura de personas, sesiones de tal tipo, qué actividades hacen y sobre esa actividad, qué actividades de las actividades van haciendo. Y ahí van obteniendo ustedes resultados. ¿Sí? Ahora, veamos esta gráfica que les va a servir. El tipo de indicadores. Habíamos hablado de los indicadores estratégicos, de los tácticos o de función y los operativos. Los indicadores estratégicos lo que revisan es el desempeño de la organización, que va orientado a futuros largos plazos, anuales, bianuales, trianuales, y lo que va a medir es el alcance de la visión y la misión. Si nos vamos a los objetivos de función o indicadores de función, va a medir el desempeño de las áreas funcionales, mensuales o semestrales, donde van a medir cómo cada una de las áreas ayudan al logro de las metas estratégicas. Y los indicadores operativos van a medir el desempeño individual de los empleados, de equipos, productos, servicios y procesos en forma semanal, diaria, por horas, y aquí van a alinear el desempeño de los empleados, equipos o productos con las metas de la organización. Veamos, por ejemplo, el ejercicio que nos pasó ahorita. Indicador operativo. Medimos el desempeño de la computadora. ¿Les falló la computadora? Ya no pueden cumplir el indicador de función. Y mientras no compren una cañonera nueva, van a tener que cambiar. Y entonces cambio todo mi sistema y en lugar de usar eso voy a utilizar aquel papelógrafo. O no sé si todavía existen los retroproyectores de acetatos. ¿Ya no existen los reproductores de acetatos? ¿Ah? Ah, no, hay lugares donde todavía los usan. Y todavía hay también retroproyector de hojas, esos son más viejos. Si los retroproyectores de acetatos están en museos, los retroproyectores de opacos están en el museo de los museos. Ustedes agarraban una hoja y en una maquinona así que parecía como cuando uno va a sacar rayos X, ponían la hoja y eso reflejaba. Y ya no existen. Porque como la tecnología va cambiando, pero muchas veces la tecnología nos falla acá y eso hace que vayamos acá. Y entonces la empresa les exige, no alcanzo resultados porque me falta algo. ¿Cuántos promotores tienen en cada área? 5. ¿Qué pasa si les faltan 2? ¿Les ha pasado? Sí, ha pasado. Entonces, ese indicador operativo hace que no alcance mi indicador de funcionamiento. Y si constantemente el indicador de funcionamiento no lo alcanzo, por falta de indicador, porque imagínense, tienen 5 promotores y 5 computadoras. 2 no llegan
Y de los 3 que llegan, una computadora falla. Del 100% solo les funcionó el 40%. Y ese 40% les va a pegar a esto. Y si eso les pasa constantemente, les paga esto. Entonces, si ustedes tienen sus indicadores y su planeación clara, ustedes saben qué hacer en caso de contingencia. Tener el famoso plan B, plan C, plan D, plan E, plan Z, y ahora con Excel, AA, AB, AC, AA1, AA2, AZ, BZ, son como 8300 celdas, creo que tiene la Excel. ¿Sí? Ahora bien, partamos nuevamente. Insisto en la visión. Lo primero que tengo que tener claro es la visión. Cuando yo tengo la visión, establezco mi misión, que es declarar mis objetivos. La misión me lleva a mis objetivos principales, o el objetivo general. Eso me va a llevar a las áreas de resultado clave, y las áreas de resultado clave me va a llevar a las normas de actuación. Entonces la visión me lleva a la misión a los objetivos, luego los resultados que yo quiero y las normas de actuación. Veamos un ejemplo. Ustedes tienen la visión. Tienen la misión. Díganme un objetivo que tengan en su trabajo. ¿De salud? ¿Cuál es ese? Uno de los objetivos es utilizando los servicios de salud, que son los beneficios que nosotros damos como clínica dental. Clínica dental. Áreas de resultados clave. ¿Qué dan en área dental? Extracciones. Tratamientos integrales terminados. Tratamientos. Extracciones. Instrucciones es como la última. La última. Opción. Y por ejemplo, que le rellenen a uno. Sí. No sé cómo se llama eso. Bien. ¿Se llama? Sellantes. Sellantes. Voy a aprender una palabra nueva. Un sellante, voy a ver con mi dentista. Sello. Y las normas de actuación, establecer toda una política de cómo atender, y como bien dijo él, lo último es una extracción. Ahora, dentro de las áreas de resultados claves, imaginemos que ahora vamos a hacer una jornada de fluorización de dientes y encías. Sí, lo estamos haciendo. Nadie me lo había dicho, pero esa fue la que se me ocurrió. ¿Qué área de resultado clave? ¿La vamos a hacer cuándo? No sé, en este año. No hay resultado clave. Tengo que tener una fecha. Y entonces todos nuestros esfuerzos van encaminados. Ya sabemos que la sellación, ¿sí era la palabra? Sí, La tratamiento y todo, eso se hace. Pero esto va a ser ahorita la jornada de fluorización. O por ejemplo ahorita lo que está de moda, la vacuna contra el sarampión y la rubiola. Ustedes sabían que el sarampión se había erradicado ya como enfermedad a nivel mundial. Pero aparecieron algunas personas con posturas de que no a las vacunas, y hoy el sarampión se propagó por toda Europa y Estados Unidos. Hoy hay que vacunarse para salir. Tengo que tener mi resultado clave. Tengo mi visión, pero ¿qué resultados claves quiero? Porque puede ser, agarremos el objetivo de salud, es el que menos tengo, o a lo mejor es el que más atrae. Pienso yo que tal vez es el que más atrae. Que la gente llegue a ustedes por salud. ¿No? ¿Cuál es el objetivo que más atrae? Educación. Educación. ¿Y el que menos atrae? Pues, empleado. ¿El cuál? Inserción laboral. La inserción laboral. Entonces, a la que hay que trabajar es la inserción laboral. No, ahí mejor no me meto. Pero es el más crítico. Ahora habría que preguntarle arriba cuál es el que les interesa. ¿Les interesa que sigamos el educacional como primer lugar? ¿O quieren que dejemos ese y nos vayamos a otro? ¿Sí estamos claros? Bueno. Ahora bien, para poder planificar tenemos que aprender a negociar. Y dentro de la negociación dice por ahí este señor
Miren ver que las consecuencias de nuestras negociaciones duran toda la vida. Lo que ustedes negocian les dura toda la vida. Y a veces por no decir que no a tiempo, No, mal negocio. ¿sí? Y a veces no tomamos decisiones, y déjenme decirles que no tomar una decisión es tomar la decisión. ¿Habían oído esa frase? No tomar una decisión es tomar una decisión porque decidí no tomar la decisión. Y dejo que otra persona decida. Voy a postergar la toma de decisión y ya decidió que va a postergar tomar esa decisión. ¿Sí? Bueno, estamos en la negociación. ¿Alguna pregunta de planificación? Entonces, A mí me quedó duda con la cuestión de los indicadores. Cuéntame. Es que como al inicio, primero nos mencionaba de cuanto a la calidad, la cantidad, el tiempo, la brecha, la cobertura, la demanda, los cualitativos y cuantitativos, pero ya después al final también vimos otros indicadores de gestión que son los estratégicos. Bueno, sí, es que todos esos los pueden caminar a esos tres. Entonces, gracias por esto. Por ejemplo, ¿qué cobertura tiene a nivel operativo? Es la cobertura que hizo en los 30 días, digamos, o en una semana. La cobertura que tuvo entre 1 y 6 meses, los indicadores de función, y de un año para arriba, los indicadores estratégicos. Y a veces puede ser que la cobertura en el mes de noviembre estuvo bien, pero de diciembre a febrero estuvo mal. Entonces el próximo año su cobertura le tiene que poner mucho énfasis a diciembre, enero, febrero y marzo. ¿Por qué dije diciembre? Porque en diciembre la gente está pensando en otra cosa más que en educación. O no sé si ustedes cierran en diciembre. ¿Cuándo toman ustedes vacaciones? Tratan descanso, pero bien. Semana Santa, por ejemplo. Semana Santa es una semana donde baja. Entonces la cobertura no va a ser la misma que, por ejemplo, mayo. Ahorita que vienen las elecciones en junio, la cobertura va a bajar. Septiembre, Por las fiestas. fiestas patrias. Entonces, todos los indicadores los pueden meter a lo operativo, a lo de funcionamiento, a lo estratégico. ¿Hoy se le queda claro? Ahora, ¿qué es negociar? Llegar a un acuerdo. Veamos algunos términos. Dice, la Universidad de Harvard trabaja mucho con la negociación. Ese señor Roger Fisher es uno de los expertos. Dice que la negociación es un medio básico de conseguir de los demás aquello que usted desea. Es una comunicación de ida y vuelta diseñada para alcanzar un acuerdo cuando usted y la otra persona comparten algunos intereses y tienen otros que son opuestos entre sí. Ustedes negocian constantemente con sus jefes, con sus subalternos y con sus clientes. Otro señor, también de Harvard, David Lacks y también Jim Sivenius, dicen que negociar es un proceso de interacción potencialmente beneficioso por el que dos o más personas con algún conflicto potencial o no buscan mejorar sus opciones a través de acciones decididas conjuntamente. También Harvard dice Howard Raifa que la negociación es un proceso mediante el cual un grupo de entidades intenta llegar a un acuerdo mutuamente aceptable. Negociar es llegar a un acuerdo. Nuevamente Harvard, aparte del sexo, la negociación es la más frecuente y problemática relación interpersonal. Y además ambas no son del todo independientes. Esa sí se les quedó. William Moody, otro gurú de negociación, dice que en términos generales la negociación es un proceso de mutua comunicación encaminado a lograr un acuerdo con otros cuando hay algunos intereses compartidos y otros intereses opuestos. Nunca vamos a encontrar una persona que esté al 100% de acuerdo con nosotros. Y si encontraron una persona que está al 100% de acuerdo con ustedes, les está mintiendo.
los está chantajeando. Siempre va a haber alguien que va a tener algo de posición con nosotros. Es una comunicación de ida y vuelta diseñada para alcanzar un acuerdo donde las contrapartes, el otro y yo, tenemos intereses compartidos, pero también intereses opuestos. Ahora, en esa negociación vamos a tener resultados eficientes. Tenemos que buscar la eficiencia de los resultados. No tenemos que dañar las relaciones y tenemos que ofrecer resultados sensatos para ambas partes. Si aparece ahorita el director general y les viene a gritar y no los deja escuchar, ustedes sacan el resultado, pero ya no se sienten a gusto. Y si ustedes se tapan los oídos y no lo escuchan, él se va a sentir muy decepcionado, pues no tiene que alcanzar los resultados y empieza mucho. Entonces, en una negociación de trabajo tenemos que poner intereses opuestos y nuestros intereses personales para llegar a un acuerdo, que es la obtención de resultados. Usada bajo cualquier circunstancia, la negociación tiene 4 elementos claves. Las personas. Se negocia siempre entre personas. Los intereses que tiene cada quien. Las opciones que se generan y las propuestas objetivas. Hay gente que a todo protesta, pero nunca tiene una propuesta. Y si yo voy a negociar, yo tengo que tener mi propuesta. Porque si no tengo la propuesta y solo voy a alegar y alegar, eso no es negociación. Y no es lo mismo dialogar que dialegar, ¿verdad? Es el acercamiento de dos partes opuestas hacia una posición mutuamente aceptable. Es el proceso mediante el cual los opuestos van a presentar propuestas explícitas, expresadas. ¿Saben negociar? ¿Por qué no? No, porque muchas veces tratamos de, bueno, sí, porque es en grupo, tratamos de oponer nuestra idea, pero igual se hace lo que la mayoría piensa. ¿Cómo propongo yo una idea? ¿En base a defensas? Porque ahí vamos a tener que conocer mucho a la gente. Hay gente que le gusta salir, la expresión dice montada en caballo blanco, si la idea es mía, sí, si no, no. Hay que aprender a vender ideas. Hay que aprender a llevar resultados. Por eso la importancia de los indicadores. Mire, haciendo esto solo obtuve el 60%. Haciendo eso obtuve el 90%. ¿Qué quiere que le ofrezca? ¿El 60 o el 90? ¿Qué les contestaría? El 90. ¿Le gustaría que probáramos de esta forma? Nosotros en nuestro trabajo, aunque no lo crean, son vendedores. Y ustedes cuando vienen acá a oficinas centrales, ustedes son empleados que vienen representando a todos sus colaboradores. Pero cuando salen de aquí y que van con su gente, no son empleados, sino que ustedes son la empresa que llevan el mensaje. Y eso es lo que se nos olvida. Sí, estamos. Vamos a ver algunos elementos más ahí. La negociación se puede definir como la relación que establecen dos o más personas en relación con un asunto determinado, con vista a acercar posiciones y poder llegar a un acuerdo que sea beneficioso para todos. Se inicia cuando hay diferencias en las posiciones que mantienen las partes. Para poder negociar, generalmente hay dos posiciones diferentes, porque si tenemos la misma posición ya no se negocia. Y el consejo, el no ya lo tienen ganado, hay que pelear por el sí. Pero la comitiva de plano me va a decir que no, pero ustedes saben que no, eso lo tiene ganado. Busca el sí. ¿Qué estrategias voy a utilizar para conseguir ese sí? La negociación va a buscar eliminar esas diferencias, normalmente acercándonos a posiciones en forma graduales hasta llegar a un punto aceptable. A veces tal vez no vamos a llegar al 100%, pero sí cada vez más cerca. Como cuando el novio se acerca con la patoja en aquellas épocas cuando todavía habían declaraciones. ¿Querés ser mi novia? Dejando de pensarlo así. Esas son las mejores negociaciones, ¿eh?
La mesa de negociación, de la mesa técnica. Oigan y se preguntan, ¿va? Ya es verdad que se besaron, mira, ¿y qué somos? Decime, ahí se le empieza. Por eso después pregunto, No me acuerdo. ¿qué fuimos? Y si no me acuerdo. ¿O qué fuimos y ahora qué somos? Sí. Solo con que una de las personas no tenga la voluntad de entender, no habrá negociación. Y muchas veces las personas no quieren entender. ¿Por qué no quieren entender? Porque así como ustedes están en esa incertidumbre, puede ser que la otra persona también esté en esa misma incertidumbre y en el proceso de cambio. Que se sientan amenazados por ustedes para que ustedes puede ser que les quiten el puesto a una persona. Pasa o no pasa. Una regla que debe presidir cualquier negociación y que facilita enormemente el poder llegar a un acuerdo es el respeto. Miren ahorita en las redes sociales, ¿cuántos pleitos hay por los candidatos? Que sí a la no sé quién, que no a la no sé cuánto, que sí al no sé quién. Y entre todos ellos se pelean y todos ellos son cuates, pues. Juegan los rojos contra los cremas y se están malmatando todos los aficionados y ellos al final andan juntos parrandeando. El hecho de que yo piense diferente a ti no quiere decir que te falte el respeto. Tengo una amiga que un día me dijo, tú y yo no somos amigos porque no pensamos igual, porque por quién vas a votar y no sé cuándo, y me puso todo lo que quieras. Y nada, yo solo escribí, vaya. Pero por lo menos contestame, no me interesa pelear contigo. Te acepto con todo tu candidato, de todos modos, ese tu candidato no te va a dar trabajo a ti. Porque tú no trabajas, tú eres ama de casa, con quien tendría que platicar es con tu esposo, que es el que trabaja. Ah, no le gustó porque era el que mantenía, me lo dijo. ¿Me estás diciendo mantenida? No. Simple y sencillamente, tu opinión no cuenta para mí. Y te sigo queriendo como hasta la fecha. Pero a veces se nos olvida y a veces tenemos pleitos de compañeros de trabajo porque soy de trabajo, no es personal, es el trabajo. Hay que tener muy claro que cuando se negocia, uno no se enfrenta con las personas, sino con los problemas. Hay que buscar un acuerdo que satisfaga las necesidades de todos los implicados. Riesgos de una negociación. A veces que la parte perdedora no cumpla luego lo acordado. Otro riesgo, que la parte perdedora cumpla lo acordado, pero no esté dispuesta a negociar nunca más con quien le ha vencido, imposibilitando establecer relaciones económicas. ¿Para qué voy a negociar si nunca se puede? Hay que romper ese paradigma. Poco a poco. Con evidencias. La mejor forma son las evidencias. Ustedes están en el campo. Entonces ustedes tienen que tener evidencias de campo. Porque las normativas que se las dan no se las dan la gente que está en el campo, sino la gente que está sentada en su oficina, que no recibe el sol, no recibe los maltratos, no recibe esto, no recibe acá, sino que son ustedes la gente del campo. Pero hay que hablarlo con respeto. ¿Qué tipo de negociaciones hay? Están las competitivas. Yo gano y ustedes pierden. Esas ya no sirven. Están las colaborativas o colaboradoras, que es ganar, ganar. Yo gano y ustedes ganan. Esas son las que hay que buscar ahora. Cambiar procedimientos de trabajo. ¿Qué gano yo como trabajador de campo y qué gana usted como trabajador administrativo? En el trabajo administrativo, ¿qué gano yo como trabajador administrativo y qué gana usted como gerente? Están las negociaciones internas, las que se dan dentro del grupo, y las externas que se dan con gente de afuera. ¿Cuál será más fácil y más difícil? ¿O a cuáles están acostumbrados ustedes? Ambas. Creo que es una conjugación de todas. Que se facilitan más los Ajá. sistemas. Pero no busquen solo esta, porque miren, a veces se gana y a veces se pierde. Ajá. Yo creo que están las ideas.
las internas. Ajá. Las que qué. ¿Qué pasaría si yo estuviera en negociaciones donde yo siempre gano? El día que pierdo, me frustro. ¿Qué pasa si yo estoy en negociaciones donde yo siempre pierdo? Llego como víctima. Tenemos que aprender a manejar. Las internas, ustedes, entre ustedes negocien. Cuando van con su jefe puede ser externa, pero también son internas porque es dentro de la institución. Y las externas cuando van a representar a la institución. Con la gente. Vamos a tener también estilos y roles de negociación donde el negociador es un facilitador y armonizador, todo tranquilo, todo paz y amor. Esos negociadores son excelentes. Vamos a encontrar también negociadores donde son analíticos o conservadores. Presénteme números, el financiero. Santo Tomás. Si no meto los dedos en el costado, no le creo. Están los promotores, no, los promotores y los agresivos, los que pelean. ¿Verdad que no se va a negociar nada? No se va a negociar nada. O el otro que va a hacer todo lo contrario. Y también están los realizadores o cooperativos. Bueno, ¿qué los ayudan? Y también están los retorcidos o manipuladores. Ahora les pregunto, ¿qué tipo de negociadores son ustedes? ¿De cuál? ¿Cuál dos? Escogen uno, pueden escoger dos. ¿Sí que? ¿Cuál? Cooperativo. ¿Tú eres cooperativa? ¿Siempre? ¿Sí? ¿Sí? ¿Tú? También. Creo que es una combinación entre cooperativo y armonizador. Armonizador. Es cooperativo y analítico conservador. Esa es una mezcla. Facilitador. Los dos primeros. Todas las anteriores veces pregunta de examen. Facilitador analítico. Ahí ves un correcto. ¿Cuál creen que es la de su jefe? Papá, un poquito. Solo digan 1, 2, 3, 4, 5, no me digan el nombre. Ahí no se mira. Las 5, digamos, va. Ahora, te pregunto, ¿qué pensarás si su jefe les preguntara a ustedes? No, si yo le llegara a preguntar a su jefe, mire, perdón tu nombre, Ángel. ¿cuál es el estilo de liderazgo de Ángel? ¿Cuál dijiste vos que era? Cooperativo. Cooperativo, y él va a decir, no, él es un retorcido manipulador. Uno es lo que yo soy y el otro es lo que la persona percibe. Exacto. Pero creo que en algún momento todos hemos llegado a ser retorcidos como Pero manipuladores. digo, a veces nos adaptamos a las... ¿Por qué? Porque queremos ganar o queremos influir en las decisiones de las otras personas. ¿Qué significa? ¿Qué significa eso? Miren, la pregunta ¿por qué? Aquí les cuento que soy coach, por ahí dice que trabajamos mucho con life coaching. La palabra ¿por qué? Siempre busca una justificación. ¿Quién vino tarde hoy? Yo. Inventémonos. Yo, pues. Va, veniste tarde. Yo te pregunto, Ángel, ¿por qué viniste tarde? Es que fíjese que había mucho tráfico y había Justificación. una manifestación. Independientemente de que sea cierto o no sea cierto, es una justificación. Toda la gente estamos acostumbrados a justificarnos. Y entonces cuando vamos a justificarnos, ya la gente está preparada. Entonces en lugar de preguntar, ¿por qué viniste tarde? Pensemos, veniste temprano porque estabas en crudo, pero ponete de que viniste 10 minutos después del curso. La pregunta sería, ¿de qué te perdiste por haber venido tarde? La pensó más, porque no estamos preparados para esas respuestas. ¿Sí me explico? Entonces, como yo ya conozco a la persona de cómo es y esa persona es así porque ya le metí la justificación y actúo contra esa persona de esa manera. Y yo tengo que aprender a manejarlo.
En lugar de utilizar el por qué, utilicen el qué y el cómo. Ángel, ¿cómo vas a hacer para venir temprano la próxima vez? No voy a levantarme. Sí, o sea, te estoy diciendo a mí que me importan tus justificaciones. Lo que yo necesito es tu estrategia para que tú estés temprano. Ay, exacto, me pongo muy. Te dolió en el alma, ¿ah? Pero, me explico, así es como manejamos. Así tenemos que manejar. Porque si me voy al por qué, pasamos 3 días descubriendo la inmortalidad del cangrejo. Ya no vas a ver alerta aeropuerto. Ya no va a haber Netflix. No veo alerta aeropuerto. ¿Va a ver qué? Alerta aeropuerto, o sea, no un programa. ¿Y a qué hora lo pasan? ¿A las 12 de la noche? ¿Qué? A las 11. Ah. Es que dan como un caso y luego ganan a la mitad y luego el otro y así van como haciendo las historias. Entonces uno se queda Es que esperar el siguiente horario para... Exacto, para saber qué pasó con el otro. Bueno. Elementos de una negociación. Primero, un elemento de una negociación es la necesidad de llegar a un acuerdo. Si yo me voy a negociar con alguien y no va a haber necesidad de llegar a un acuerdo, ¿para qué negocio? 2, ¿qué objetivos tengo? 3, las partes que van a intervenir en la negociación. 4, el margen de maniobra. ¿Qué tanto tengo yo para maniobrar la negociación? ¿O solamente llego sí, sí, no, no? El margen de negociación, hasta dónde puedo llegar, cómo está mi toma de decisiones, el tiempo que tengo para negociar y cuánto me va a costar, no económicamente, sino cuánto me va a costar negociar. Porque cuando negociamos perdemos y ganamos. Y a veces el ser representativo significa echarme enemigo a alguien. Me hablaron ayer unos alumnos de la universidad. Fíjese que estamos teniendo problemas con un profesor por esto y todo. ¿Qué podemos hacer? ¿Todos están en contra de él? Sí. ¿Por cosas objetivas o subjetivas? Objetivas. Presenten evidencias, hagan una carta. Es que nadie quiere firmar la carta. Porque si nadie quiere, calladito no hay nada. Nosotros somos así casi todos, Guatemala. Protestamos y protestamos, pero a la hora nadie. Les voy a contar una historia. Dicen que una vez se juntaron todos los ratones porque ya no aguantaban al gato. Cada vez que aparecía el gato se comía un ratón. Entonces se juntan todos los ratones para ponerse a ver qué hacemos con el gato. Y empiezan a decir todos, en eso un ratón así alegre dice, pongámosle un cascabel al gato. ¡Ah, qué alegre! Todos haciendo fiesta. Y en eso se levanta el ratón más anciano y dice, ¿quién le pone el cascabel al gato? Qué fácil es hablar, pero qué difícil es accionar. Como ya nadie se animó a ponerle el cascabel al gato, todos se fueron. Y entonces las cosas quedaron igual y siguieron desapareciendo los ratones. Porque el gato se los madrugaba. ¿Sí? Ahora bien, cuando nosotros vamos a negociar, tenemos que ver las zonas de interés en la negociación. Por un lado, mi interés personal y por el otro lado, mi interés por relacionarme con los demás. Cuando mi interés por mío es alto, pero mi interés por relacionarme con los demás es bajo, yo compito. Cuando mi interés personal es alto y el interés por los demás es alto, yo coopero. Cuando mi interés por la meta personal es bajo y mi interés por los demás es alto, yo me adapto. Cuando mi interés tanto por mí mismo o por los demás es bajo, me abstengo. Y cuando mi interés es promedio, me comprometo. Entonces, en sus negociaciones, ¿qué están? Compitiendo, cooperando, adaptándose, absteniéndose o comprometiéndose. Bonito ese cuadro, ¿no? ¿Por dónde está? Depende del área y depende del objetivo. ¿A quién le gusta, por ejemplo, el objetivo de la salud? ¿A todos les gusta? No los veo como muy animados que les guste.
Del 1 al 4. Sí, del 1 al 4 los dos. Así como. ¿Les gusta o no les gusta? Sí. Entonces, si les gusta, ¿en qué están? Compitiendo, cooperando, adaptándose, absteniéndose y comprometiéndose. Comprometidos. Ahora piensen que no les gustara. Si no les gusta, o se abstienen o se adaptan. Entonces, que se dice, es que no se puede, es que mira, ahí toda la gente es sin dientes. Y le empiezan a poner 1000 excusas. ¿Sí? ¿Me explico? ¿Por qué estamos metiendo en la negociación? Porque la negociación es parte de la planificación. Ahora, vamos a tener negociadores duros. ¿Quién es un negociador duro? Ahí no se mira bien. Y negociadores suaves. Y negociadores por principios. El negociador duro es aquel cuyo objetivo es la victoria a cualquier precio. No le importan las pretensiones de la otra forma ni las consecuencias futuras de su actuar. Afronta las negociaciones desde la perspectiva de corto plazo. El negociador suave es firme partidario de la creencia de que con buena relación es posible realizar negociaciones en las que todos salgan beneficiados. Fundamenta su estrategia negociadora en utilizar una comunicación amistosa como arma principal. Y el negociador por principios es aquel que va a afrontar la negociación desde postulados objetivos. Sabe adaptar su tendencia natural en función de las características particulares de la negociación y se centra en los intereses separando las personas del problema. ¿Qué tipo de negociadores son ustedes? ¿Son duros, suaves o por principios? ¿Ay? ¿Siempre? Y antes que habían dicho colaborador o armonioso. Entonces como que va siendo congruente. Hay gente que es suave pero manipuladora y ahí ya me va diciendo algo. ¿Quiénes de ustedes son negociadores duros? Este macho es mi mula, aquí me monto yo y... ¿Nadie es así? Aquí no. Con sus colaboradores que tienen gente así. ¿Personal a su cargo? No. ¿Sí? Solo ofertas. Ahora bien, en toda negociación el éxito depende de la habilidad para poder tirar sin romper el acuerdo. Siempre hay que exigir más. Ustedes tienen que ir preparados con un techo y con un suelo. Hasta dónde pueden llegar y hasta dónde pueden bajar ustedes. Suponete que vender lapiceros. ¿Cuánto sería lo menos que me vendes esos lapiceros? No, 5 quetzales. ¿Ah? 5 quetzales. ¿Y lo más? 5, le pediría 7 quetzales. Está entre 5 y... No. Espérame. Él como vendedor está entre 5 y 7. ¿Tú cuánto sería lo más que pagarías por un lapicero de estos? 8.50. ¿Y lo menos? Pero tú estás comprando y él está vendiendo. Sí, 7 te vale la pena la cena. ¿Cuánto? 7. Fíjense que ella, su margen de compra está mucho más caro que el margen de venta de él. Para él Pero feliz. valora su producto. Pero para él feliz, cuando generalmente es al revés. El vendedor pone su precio más alto y el comprador más bajo. Sí. Entonces cuando yo el llego, precio más alto y más de tu precio no llegamos a una negociación rápida. 7. cuando yo voy con mi jefe lleva la posición de vendedor y yo de comprador. Y cuando yo voy con mi subalterno, yo voy como vendedor y el otro como comprador. Entonces yo tengo que tener mi punto máximo y mi punto mínimo para negociar. ¿Sí me explico? Los buenos negociadores no nacen, se hacen. De negociaciones fallidas y fracasadas, vamos alcanzando el éxito. Y un buen negociador sabe controlarse, que eso es lo importante. Miren, controlar su estado de ánimo ante los ataques del otro, porque nunca va a olvidar sus objetivos del por cual está negociando.
En su trabajo ustedes están negociando trabajo, no están negociando su personalidad. Y a lo que le están diciendo sí o no es a su trabajo, no a ustedes. A no ser que me diga, Ángel, a vos nada. Ahí sí, casi que el mensaje fue claro. ¿Sí? Los negociadores enfocados en resultados solo les interesa alcanzar su objetivo a toda costa. Pueden intimidar, presionar, no les importa generar un clima de tensión, tienen elevada autoconfianza, se creen en posesión de la verdad, consideran a la otra parte como un contrincante al que tienen que vencer con objeto de conseguir el máximo beneficio posible y por tal motivo usa el poder y todas sus estrategias. Porque yo lo que quiero negociar es resultados. Y si voy a negociar resultados, me vale lo que la gente piense. Porque mientras yo consiga esto, y a veces pasa, El medio no importa cómo. el fin justifica los medios. Y eso a veces no es bueno. Porque entonces si yo no soy acostumbrado a negociar así, me siento intimidado. Por otro lado, también estos enfocados a los resultados tienen una excesiva autoconfianza. Aún ya lo habíamos dicho. Ya habíamos dicho esto. Los negociadores, si negocian desde una posición de poder, se van a aprovechar de la misma imponiendo su planteamiento. Bueno, yo aquí soy el jefe, ¿verdad? Entonces vamos a hacer tal cosa. Va a utilizar cualquier estrategia para lograr sus metas. Este tipo de negociador puede ser efectivo en negociaciones puntuales, pero es totalmente inapropiado para establecer relaciones duraderas. Cuando yo no me importa el clima, no me importa nada, con tal de obtener resultados, no voy a ser un líder de amistad, ni voy a tener negociaciones duraderas. Y hoy por hoy tenemos que buscar esas negociaciones duraderas. Les preocupa especialmente mantener una buena relación personal. Los enfocados a las personas. Evita a toda costa el enfrentamiento y prefiere ceder antes que molestar a la otra parte. Los negociadores enfocados a las personas juegan limpio y buscan colaborar. Pueden ser ingenuos. Encontramos personas que creen en todo el mundo. Ay, no tenga pena, yo con tal de que usted no se enoje, mejor no. ¿Cuántas veces no nos pasa que nosotros sacamos el trabajo de nuestros colaboradores para no enojar al fulanito? Y ese no es nuestro trabajo. Porque en el trabajo también está parte de la negociación. ¿Sí? ¿Tienen ustedes personal a su cargo que tengan que estar arreando para que trabajen? ¿Sí o no? ¿Nadie? Sí, bien. ¿Para qué los tienen todavía? Porque esos son dificultadores para que ustedes alcancen sus resultados. ¿O no? Porque los resultados de ustedes es la suma de resultados del trabajo de sus colaboradores. Y si eso no les están dando resultados, ¿sí? Un negociador que busca la colaboración facilita toda la información que le solicitan, planteando claramente sus condiciones. Es enfocado a las personas, le gusta jugar limpio, por lo que no utiliza ninguna táctica de presión. Confía en la palabra del otro, cede generosamente y no manipula. Es un negociador que a veces puede ser blando, de una ingenuidad de la que se puede aprovechar la otra parte, especialmente si el otro responde a negociador por resultados y le vale la pena. La negociación debe basarse
desde el esquema de la cooperación. ¿Se recuerdan que era cooperación? Alto interés por mi meta personal y alto interés por la meta de los demás. Puede que esta forma de entender la negociación basada en la cooperación no sea compartida por la otra parte, que trate de imponer su estilo particular basado en confrontar, porque a muchos les gusta confrontar, que es competir. Me importo yo y los demás no me importan nada. Pero la cooperación domina a la competición cuando se sabe manejar. Ahora, ¿cuáles son las características de un buen negociador? Un buen negociador piensa rápido y claro. Tiene capacidad de análisis y síntesis. Tiene buen sentido del humor. Tiene gran capacidad de empatía. ¿Saben qué es la palabra empatía? Ponerse en el papel de la otra persona. Es impersonal. Se expresa bien y con facilidad. Tiene paciencia. Tiene tacto. Sabe controlarse y se centra en aspectos objetivos, no en aspectos subjetivos. De esas 10, ¿cuál es la que más les cuesta a ustedes? ¿Cuál es la que más se les dificulta? A mí creo que la capacidad de análisis y síntesis. Capacidad de análisis y síntesis. ¿Y eso por qué? Creo que me bloqueo muchas veces cuando me dicen no sé qué contestar. Interesante, entonces eso hay que trabajar. ¿Su casa? Creo que esa también. La de análisis y síntesis. ¿Cómo se ha dado cuenta? Quizá porque llego con una idea y cuando quiero negociar resulta dándome otra teoría. ¿Qué hacer? ¿En su casa? Tal vez el pensar rápido y claro. Que sí, tal vez necesito más tiempo para pensar las cosas, pero en la negociación tiene que ser rápido. Igual, pienso mucho. Más decisiones rápidas. Capacidad de análisis y síntesis. Bien. Sería capacidad de análisis y síntesis que me lleva a bloquear, pensar rápido y claro. ¿Perdón? Pensar rápido y claro. No, yo digo que me cuesta más la de hacerlo impersonal. Bueno, aquí fue la actitudinal. Pero las otras dos, ¿qué es lo que tienen que hacer? Ustedes tienen que dar sus evidencias. Cuando negocien, permítanme, mire, aquí lo llevo apuntado. No sé si les ha pasado que llevan una idea y dicen no, y luego al siguiente día llevan otra idea y le dicen no, y llevan una idea y le dijeron que sí, y después a la misma idea, si ustedes van apuntando, pero mire, la semana pasada esta idea me dijo que sí, ¿por qué hoy me está diciendo que no? Evidencias. Agarrarlo a punto de vista personal lo enferma a uno. Porque uno termina enojado. ¿Y cuántas personas en la negociación lo que busca es enojar a la persona? Porque dicen, enoja a la otra persona y ganas, porque el que se enoja pierde. ¿Habían oído ese dicho? El que se enoja pierde. Porque cuando uno se enoja pierde la objetividad, la imparcialidad. Entonces uno ya no escucha, se tapa los oídos y solo oye lo que quiere oír. Entonces tienen que aprender a trabajar esto. Ahora, ¿es un buen negociador aquel que sabe crear valor sin hacerse vulnerable a todo lo que le reclaman e identifica el momento justo para reclamar? ¿Qué quiere decir esto? Ustedes tienen 2 oídos y una boca. Escuchen más de lo que hablen. Y muchas veces la forma de negociar es preguntar, preguntar y preguntar.
Porque cuando ustedes van preguntando, ustedes van analizando y van sacando de la zona cómoda con el que están negociando. ¿Alguien tiene hijos adolescentes? ¿De qué edad tienen? ¿De 8 años? ¿Tienes hijos de 8 años? Ellos te empiezan a preguntar y a preguntar y a preguntar hasta el momento que no se cansa de tanta pregunta. ¿Verdad? Y si ustedes quieren sacarle la información al niño, utilicen la misma táctica. Pregunten, 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 hasta que se canse. Y entonces, ¿por qué ellos sí y uno no? ¿Sí? ¿No? Entonces la pregunta, ¿qué significa no? A veces me dicen, estoy pintando, es como que no sé. Entonces la próxima vez que se acerque contigo, estoy pintando. No, estoy pintando. Y entiende la negociación. ¿Entienden o no entienden? Pero lo que pasa es que los niños son el ejemplo típico de un negociador manipulativo. Negocian con ingenuidad. Entonces en algún momento tenemos que ser niños para negociar. Ahora bien, metámonos un poquito al aspecto psicológico. Por un lado está nuestro yo interno. Nuestro yo interno es nuestra propia identidad. En el yo interno está nuestro valor como ser humano. Ahí están nuestros principios, nuestra personalidad, la imagen que nosotros tenemos de nosotros mismos. ¿Cómo es el yo interno? ¿Ese lo pueden cambiar? No es negociable. No es negociable. ¿Qué cambio? Lo que ya no funciona. Porque también hay una cosa que se llama programación neurolingüística. Nosotros somos como somos porque sí aprendimos a hacerlo. Y a veces tenemos que aprender a desaprender de nosotros mismos. Pero esa es nuestra personalidad. Cuando yo llego a negociar, llego con mi yo interno. Pero aparecer en algún momento el yo externo, que es el rol que yo manejo en mi vida con respecto a determinadas actividades. Yo tengo rol como padre, como esposo, como empresario, como ejecutivo, como deportista, como estudiante, como colaborador, como hijo. Tengo diferentes roles. Y ante los diferentes roles actúo de diferente forma, pero sin perder mi propia identidad. Entonces ustedes negocian con sus jefes, con sus colaboradores, con sus clientes y con sus mismos compañeros. Ahora bien, cuando estamos negociando, hagamos un mapa de la negociación, una negociación de alto impacto. Por un lado, cuando yo como persona, vamos a tomar 4 elementos, las personas, los intereses, las opciones y las propuestas objetivas. Dentro de las personas yo tengo que separar a la persona del problema. Tengo que separar las relaciones que yo tengo con las personas de la sustancia misma de la negociación o del objeto. Tengo que tener lo que yo percibo, porque lo que yo percibo es diferente a lo que otra persona percibe. Mis emociones y la prevención. ¿Sabían ustedes que nosotros negociamos más con emociones que con razón? ¿Sabían o no sabían? El 80% del ser humano es emociones. Y solo el 20% es razón. ¿Por qué la gente no nos hace caso? Porque nos vamos a la razón de la persona y no a la emoción. Entonces hay que aprender a enganchar a las personas emotivamente. Y eso es lo que cuesta. Cuando ustedes están mal emocionalmente, deciden. Eso es lo malo.
porque nunca hay que decidir cuando estoy mal, porque quiero contarles que las decisiones siempre son emocionales. Cuando tú estás mal, postergas la decisión en algún momento, o tomas la decisión y después te arrepientes. Pero toda la decisión tiene un 80% de emoción y solo un 20% de razón. ¿Sí? Por otro lado, los intereses. Tengo que tener claro que mis intereses son diferentes a los de otras personas. Entonces me tengo que enfocar en los intereses y no en la postura que va a tomar la persona. Tengo que identificar los verdaderos intereses. A veces presentamos el interés visible, pero no el verdadero interés. La verdadera razón de ser de la negociación. Con respecto a las opciones, tenemos que crear opciones para beneficios mutuos. Tenemos que evaluar la situación. Tenemos que inventar, crear, generar, ser creativos para luego decidir. Tenemos que generar alternativas y tenemos que buscar mutuos beneficios. Y por último, entre las propuestas objetivas, tengo que desarrollar para luego negociar con propuestas objetivas. ¿Sí tenemos claro el concepto de la negociación? ¿Qué les cuesta? Yo creo que una de las cosas más difíciles es o hacerlo o darlo a entender, es separar a la gente del problema. Que a veces no atacamos nosotros a la persona, pero como todo la agarran personal, no. Y realmente creo que no atacamos a la persona, no negociamos a la persona, sino a la situación. Eso es uno de los más difíciles. Y es lo que tenemos que aprender a manejar. Entonces, como estamos trabajando en base a la planeación, yo ya hice mi planeación, ahora la tengo que ir a negociar. Pero si voy a ir a negociar una planeación que no tengo, entonces ahí es donde me atacan a la persona. En lugar de ver al otro como un enemigo, habría que verlo como un colaborador, alguien que me va a ayudar, con quien yo debo trabajar conjuntamente para tratar de encontrar una solución satisfactoria. En las negociaciones hay que enfrentarse a los problemas con determinación, pero mostrando un máximo respeto hacia las personas. Y es lógico defender nuestras posturas y rechazar aquellos planteamientos de la otra parte con los que no coincidimos, pero sin dañar la imagen de nuestro oponente, ya que las relaciones personales podrían resentirse. Nuevamente, ¿qué vamos a hacer? ¿Preguntas? Una pregunta, yo casi estoy terminando aquí. ¿No? ¿Tienen alguna hojita de papel en blanco? Sí. Agarren una hoja, por favor, y arránquenla así. O sáquenla. Y quiero que la corten, que saquen 16 pedazos, la doblan, y cada quien va a tener 16 papelitos. La doblan en 4, en 1, así, ¿ve? Y saquen 16. Vamos a ver cuántos van a salir. ¿Saldrán 16? ¿Saldrán 32? 16 saldrán. 64. Sí, cortaditas. Hagan de caso que cada papelito son 500 quetzales. Ah, todas las
Ahora caemos 64. Ya van. ¿Cortado, sí? Porque vamos a entrar a la bolsa de valores ahorita. Vamos a hacer una negociación. Van a planificar qué es lo que vamos a hacer.